Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Hola, soy Patricia y hoy os voy a explicar el tema 5 de Historia de España, el régimen de la Restauración, características y funcionamiento del sistema canovista. Alfonso XII, antes de ser proclamado monarca, anuncia sus aspiraciones e intenciones políticas, se declara monárquico, católico y liberal. Este tema, que procedo a exponer, recoge hechos relevantes de la historia de España, ya que supuso el fin de la Primera República y la vuelta de la dinastía borbónica, gracias a la figura de Alfonso XII. Aunque es importante recordar los hechos ocurridos durante este sexenio revolucionario, la etapa histórica convulsa, que abarca desde 1868 hasta 1874 y que estuvo marcada por una gran inestabilidad política, un descontento generalizado del campesinado, junto con el nacimiento del movimiento obrero y los nacionalismos. Ante esta situación, se firma el Tratado de Sandhurst en 1874 por Cánovas del Castillo, mediante el cual se anunciaba el restablecimiento de una monarquía constitucional, con Alfonso, el príncipe, como rey. Adelantándose a ello, el general Martínez Campos efectúa el pronunciamiento en Sagunto. Este pronunciamiento aceptado tanto por Serrano como por el ejército, lo que significó la proclamación del monarca. Surge de este modo en España la Restauración, periodo que abarca desde 1875 hasta 1931. Esta supone el regreso de los Borbones y del dominio oligárquico, y por lo tanto la recomposición del sistema político español, que parecía haberse distraído con el convulso ensayo republicano. Por ello, Antonio Cánovas del Castillo idea el denominado sistema canovista. A continuación, procedo a explicar los fundamentos de esta restauración, que se basan en el canovismo, la ideología de esta ideología y el proyecto político. El canovismo. Cánovas fue el político encargado de dirigir al país y de dotarlo de un nuevo marco político de actuación. Creyó en los principios de la patria, la monarquía, la dinastía borbónica, la libertad, la propiedad y un gobierno conjunto del rey con las cortes. En la ideología, esta ideología de Cánovas era antiabsolutista, lo cual significaba que consideraba el carlismo como algo obsoleto, conservadora y antidemocrática, debido a la experiencia del sexenio revolucionario, a su vez antisocialista y anti-igualitarista. Cánovas era un hombre de orden, hablaba de libertad individual y en ningún momento dudó en utilizar la fuerza del orden público para luchar contra este republicanismo, la democracia o contra el anarquismo. Era un monárquico convencido que concebía al monarca como la representación de España y le va a dar una fortísima autoridad militar al rey, lo cual, según él, impedirá los golpes de Estado. Prosiguiendo con su proyecto político, se deriva en implantar un sistema monárquico liberal y representativo, con el cual se evitarían pues así las revoluciones sociales, los golpes militares, las guerras, consiguiendo así una paz social. Para poder conseguir esta paz social, de la que tanto se hablaba, Cánovas debía evitar una serie de errores cometidos en el pasado, por lo que antes de que Alfonso XII se convierta en rey, obliga a su madre, Isabel II, que se encuentra en esos momentos en el exilio, a que renuncie a sus derechos reales en favor a su hijo Alfonso XII. Luego, después de esto, funda el Partido Conservador, el cual engloba a los antiguos moderados. Evita el militarismo. El poder militar se tiene que someter al poder civil. La corona y las cortes serán las instituciones básicas del país, siendo por tanto una soberanía compartida. Y destacan dos principales partidos políticos: el conservador, presidido por Cánovas del Castillo y posteriormente por Maura, y el liberal, por Sagasta como representante. Después le seguirá Canalejas, quienes se turnarán en el poder del gobierno, los dos principales partidos. En consecuencia, Cánovas sostenía que estos sectores no los aceptaran, que no podía tener cabida en el sistema de la Restauración ni en la elaboración de la Constitución.
Y ahora prosigue la Constitución de 1876, la de mayor duración de la historia de España, que se redactó de forma flexible para así poder contentar a todos los grupos políticos. En ella quedan reflejados los principios básicos de Cánovas, que fueron negociados entre todos, de forma que esta redacción esquemática de algunos artículos permitiría a posteriori a cada gobierno actuar conforme a sus propias ideologías. Destacan aspectos como que las Cortes Constituyentes fueron elegidas por sufragio universal masculino. Es una fusión, esta Constitución, entre la de 1845, moderada, y la democrática de 1869. La Constitución reconoce una soberanía compartida del rey con las Cortes y una declaración de derechos similar a la de 1869. A su vez, la religión del Estado es católica y debe mantenerse su culto, aunque se permitía la práctica privada de otras. Las Cortes bicamerales, Congreso y Senado. Este último es muy conservador. Algunos de estos senadores eran electos, otros por derecho propio de la nobleza y otros simplemente nombrados por el rey. Sin embargo, el poder de convocar y disolver Cortes le pertenecía al rey. La monarquía es anterior y superior a la Constitución, según la Constitución de 1876. El rey inviolable. Sobre los ministros recae la responsabilidad política y el rey ostenta el poder ejecutivo. A su vez, posee iniciativa legislativa junto con ambas cámaras y sanciona y promulga leyes. Prosiguiendo y avanzando en el tema, nos encontramos con el funcionamiento de este sistema, el funcionamiento del sistema canovista, sistema de la Restauración, el cual la dinámica requería la existencia de dos partidos políticos. El primero a destacar fue el Partido Liberal Conservador, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, un partido que conectaba el moderantismo con el centro del periodo isabelino. Cánovas había militado en la Unión Liberal y elaborado su programa recogido en el Manifiesto de Manzanares de 1854. La militancia de este partido estaba formada principalmente por aristócratas y grandes propietarios. El segundo partido que cabe destacar, llamado Liberal Fusionista, como principal dirigente Práxedes Mateo Sagasta, que fue la oposición a Cánovas. Este partido fue el resultado de la adhesión del sistema de antiguos políticos progresistas constitucionalistas del sexenio. Aunque sus miembros habían perdido parte de su fervor progresista, representaron la izquierda del régimen y bajo sus gobiernos se aprobaron leyes como el reconocimiento del derecho de asociación o el sufragio universal. Tanto liberales como conservadores se turnaron pacíficamente en el poder, siguiendo las reglas del turnismo. Hasta el final del siglo se distinguen dos etapas separadas por la muerte del monarca Alfonso XII en 1885. Primera etapa abarca desde 1875 hasta 1885, lo que supone un periodo de duración de 10 años, con predominio de gobiernos conservadores, presididos por Cánovas. Se caracterizó por un progresivo afianzamiento del régimen gracias a varios factores, que son el agotamiento político de la sociedad española tras la inestabilidad y la agitación del sexenio, la favorable coyuntura económica española, ya van dos. Tercera, los éxitos pacificadores que acabaron con la guerra carlista y por último, la propia popularidad del monarca Alfonso XII. Sin embargo, la segunda etapa comienza con la muerte del monarca y abarca desde 1885 hasta 1902. Tras la muerte del monarca, María Cristina de Habsburgo, sin experiencia política, se convierte en regente, por lo que tuvo que asumir importantes poderes constitucionales. Ante las difíciles circunstancias,
se produjo el Pacto del Pardo. En este, Cánovas cede a Sagasta la jefatura del gobierno, lo que significó un mayor protagonismo liberal y la consolidación del régimen. El sistema ideado por Cánovas se afianzó con la aprobación de la Ley de Prensa 1883, que regulaba el derecho a la libertad de expresión, la Ley de Asociaciones 1887, la Ley de Jurados 1889 y, por último, el establecimiento del sufragio universal masculino 1890. Con el sistema canovista se suponía que el cambio en el poder debía regirse por el resultado electoral, como en cualquier Estado democrático. Sin embargo, la realidad fue otra muy distinta, ya que los partidos conservador y liberal se cedieron periódicamente el poder en función de acuerdos mutuos en lugar de en función de un resultado electoral, lo que en España se denomina turnismo. Tanto partido conservador como liberal estaban de acuerdo en una monarquía borbónica liberal, un sistema capitalista, y a su vez respetaban la propiedad y querían evitar que llegaran los partidos extremistas al poder, para que no hubiera inestabilidad política con levantamientos militares y revueltas populares como ocurría en el gobierno de Isabel II. Para poder asegurar ese intercambio pacífico de poder entre ellos, el rey cada 2 años designaba a un jefe de gobierno del partido que no estaba en el poder, para que disolviera las Cortes y falseara las cámaras para entrar al poder, al gobierno. Así, el partido encargado de convocar elecciones acababa siendo el ganador de las mismas. El ministro de la Gobernación decidía que los diputados iban a ser elegidos por distrito. Sin embargo, las elecciones eran manipuladas por el gobernador civil de cada provincia, en acuerdo previo con los caciques, de modo que este turnismo era un acuerdo entre políticos y personajes que poseían poder. Al servicio de la oligarquía se encontraban los caciques, personas de gran poder económico de una monarca o de un pueblo, de una comarca o de un pueblo, quien empleaba su poder para dominar políticamente a los habitantes de su zona de influencia. Este tenía en sus manos las riendas del poder. Sobre todo, este aspecto se daba en las zonas rurales y rara vez en las grandes ciudades, aunque a nivel nacional sí que los había, como Cánovas, Sagasta, Maura y Canaleja. Este método empleado, que era utilizado por el cacique, pues para poder tener esa influencia en la aprobación, era el reparto de favores. Por lo que cuantos más favores repartía, más servicios tenía que hacerle la gente. Estos favores podían tratarse tanto de permisos individuales como favores colectivos a un pueblo. El papel del cacique era fundamental en cada pueblo, para que en cada una de las elecciones el resultado fuese el que más convenía al gobierno. Contaba con el apoyo del servicio militar, la Guardia Civil, los jefes, los gobernantes y los jueces, entre otros. Sin embargo, a partir de 1890, para conseguirlo, era capaz incluso de utilizar la violencia, la intimidación, la coacción o incluso la compra de votos. Aunque es cierto que el turnismo dio estabilidad a nuestra vida política española, la inmoralidad de esta farsa electoral también sembró el germen de la crisis del sistema de la Restauración, donde la corrupción era una práctica entre todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Quinto y penúltimo punto de este temario: la oposición al régimen. Los principales opositores del sistema canovista fueron 1. Republicanismo, 2. Movimientos obreros, divididos en anarquismo y socialismo, y por último, el nacionalismo. El republicanismo tuvo una experiencia política en 1873, la cual fracasó, y esto pues provocó que perdieran mucho apoyo del pueblo. La ideología republicana se basaba en la antimonarquía. La mayoría eran federales y querían un servicio militar obligatorio, a favor del laicismo del Estado estaban, y querían erradicar el caciquismo, implantar jurados mixtos y democratizar la vida política, entre muchos otros.
Prosiguiendo, nos encontramos con los movimientos obreros, divididos en anarquismo y socialismo. El anarquismo, a su vez, destaca dos tendencias, las cuales explicaré a continuación. El anarquismo se fue radicalizando con el paso del tiempo, y esta ideología en un principio rechazaba cualquier autoridad y poder, defendía la libertad del individuo y estaban en contra de votar. Querían la eliminación completa del Estado y de todas las instituciones, respaldaban el igualitarismo y rechazaban a la Iglesia y su autoridad, entre otros. Prosiguiendo con las dos tendencias del anarquismo, nos encontramos con el anarcosindicalismo, grupos obreros de mentalidad anarquista unidos para conseguir mejoras laborales, sociales, entre otras. Se consideraban un sindicato pacifista. Sin embargo, la siguiente tendencia, el anarcocomunismo, eran extremadamente violentos y utilizaban la violencia para llegar a la revolución del obrero. El socialismo, el segundo punto del movimiento obrero. El PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1870, junto con un grupo de trabajadores de una imprenta de Madrid. Un partido de clase obrera que siguiera las doctrinas de Karl Marx y Engels. En 1888 fundan también un sindicato, la UGT, con los mismos ideales y con Pablo Iglesias como líder. Esta ideología del PSOE quería la completa liberación del proletariado, destruir el capitalismo, abolir la propiedad privada y transformarla en una propiedad común del Estado. Se posicionaban en contra del colonialismo y el antimilitarismo. Prosiguiendo con uno de los partidos de la oposición al régimen, y el último, el nacionalismo. En contra de la política centralista del régimen burgués, ocurre y nace en Cataluña, Vascongadas y Galicia. No solo tratan temas políticos, sino que también temas como la lengua, la cultura y la historia de cada región, lo que hace que cada nacionalismo de España sea distinto y único. Dividido en nacionalismo catalán, Vascongadas y Galicia. El nacionalismo catalán surge por un lado del federalismo republicano y por otro del conservadurismo tradicionalista y católico catalán. Las Vascongadas, desde siempre ha habido mucho movimiento carlista en esta. Y esto acaba cuando Martínez Campos derrota militarmente al carlismo en 1866. En 1895, Arana creó el PNV, un partido muy conservador en contra del liberalismo, el españolismo y la industrialización. Por último, Galicia, región mucho más atrasada. Muchos de ellos consideran que este atraso se relaciona con la subordinación que tenía Galicia respecto al centralismo de Madrid. Destaca la figura de Rosalía de Castro dentro del movimiento cultural llamado Resurgimiento. Concluyendo con que se suponía que este iba a ser un periodo de paz y orden, de un restablecimiento de una monarquía. Al final, este sistema no fue capaz de conseguir lo que se tenía en mente. Se impulsó la corrupción. La clase alta y parte de las clases medias intentaron seguir dominando, con ayuda del ejército. No obstante, esta desintegración del régimen se vio acelerada y el sistema ideado por Antonio Cánovas del Castillo volvió a ser una vez más inestable, con gobiernos efímeros, lo cual desembocó en un régimen autoritario al implantarse la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Esta apoyada por Alfonso XII. El dictador suspende la Constitución de 1876 junto con los partidos políticos y las torres, debido a que es un régimen autoritario. Y el intento posterior de volver al régimen parlamentario fracasará en 1931, provocando así la caída de Alfonso XII y la proclamación de la Segunda República.